La vocación es un servicio a la humanidad. ¿Realmente debe ser una visión de vida? Se puede trabajar sin vocación, pero la vocación hace la diferencia en el trabajo. El día de hoy nos acompaña Mauricio Navarro Bulgarelli, docente de la Escuela de Orientación y Educación Especial, quien realizó un doctorado en Minor Gender and Language por la Universidad Federico II, Nápoles, Italia. Buongiorno Mauricio. Buongiorno, Carol, buongiorno, come stai? Bene, grazie. Para Mi fa empezar, piacere. ah, para empezar esta conversación, Mauricio, quizás empezamos en qué consistió tu tesis doctoral. Sí, claro, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Mira, contarte un poco que lo que usamos fue una metodología de investigación llamada teoría fundamentada. Lo que hice fue buscar puntos en común de trayectorias educativas y trayectorias de vida de aproximadamente 20 personas estudiantes migrantes que fueron nacidas fuera de la comunidad europea, ¿verdad? Cuyos padres son extracomunitarios, pero que habían ingresado a Italia cuando eran menores de edad. Provenientes casi todos de diferentes países de África y también varios de Ucrania principalmente. Y bueno, la idea es que ver con la historia de vida de estas personas, con esas trayectorias, a pesar de todas las dificultades que significa tener éxito escolar como un extranjero extracomunitario en Italia, pues que habían logrado terminar no solo sus estudios secundarios, sino además inclusive ingresar a la universidad, ya que apenas, te cuento, menos de la mitad de los estudiantes extracomunitarios que están en colegio logran terminar su colegio. Y de esos que logran terminar, menos de una tercera parte logran un ingreso a alguna de las 65 universidades públicas que cuenta Italia en todo su territorio. Entonces estamos hablando de un porcentaje bastante bajo respecto a la población total. Entonces la intención era justamente, con un enfoque prevalentemente cualitativo, buscar esos elementos en común de esas trayectorias de vida que nos pudieran ayudar a comprender cómo se puede brindar un acompañamiento pedagógico adecuado a esta población. Y para enriquecer, ¿verdad? La propuesta que se hizo se contó también con la participación de 15 docentes de secundaria que fueron comprometidos con la población y que tienen una verdadera vocación educadora. Entonces lo que se hizo fue varias cosas, ¿verdad? Cada estudiante me entregó una autobiografía narrativa guiada, ¿verdad? Guiada porque se les dio pues más o menos los puntos que se esperaba que ellos escribieran en digital. Y además se realizaron entrevistas a profundidad con cada estudiante, grupos focales, entrevistas a los docentes y además entrevistas a personas expertas. Eso nos da una gran cantidad de información que analizamos utilizando como herramienta el software en vivo y al final con base en la educación intercultural, en el acompañamiento pedagógico, recordemos que en Italia no hay una figura del profesional de orientación como tal, ¿verdad? Como la entendemos en Costa Rica, por ejemplo. Entonces, siguiendo esta metodología de la teoría fundamental, lo que se hizo fue una redacción de una teoría y de una propuesta metodológica que puede ser aplicado en principio para los estudiantes y para los docentes italianos, pero bueno, que se puede extrapolar pues a diferentes partes del mundo, incluido Costa Rica, con las adecuaciones del caso. Y bueno, a grandes rasgos, esto fue la investigación doctoral. Y bueno, viendo ahora todo este contexto que presentás, vemos que hay una motivación adicional sobre la educación tanto de italianos con una educación, ¿verdad? Diferente o encontraste más bien alguna diferencia entre el método educativo de Costa Rica y el italiano. ¿Pudiste encontrar algún enlace o no? Sí, en realidad encontré muchas diferencias, ¿verdad? En Italia en realidad el método, pues, vamos a decir que es mucho más tradicional todavía, ¿verdad? Mucho más, como metodologías catedráticas, digamos, podríamos decir, donde el profesor, ¿verdad? Una educación más bancaria, si se quiere. ¿Y cuál es la limitante para estudiantes migrantes? Bueno, el primer limitante es el idioma, ¿verdad? O sea, el italiano, evidentemente, ningún extracomunitario, ninguna persona fuera de la Comunidad Europea, va a hablar bien el italiano de buenas a primeras. Están entrando ya con edades avanzadas. Pero además el ambiente, ¿verdad? El ambiente que no deja de ser hostil para la persona no italiana o inclusive no europea. Entonces, esto hace que los estudiantes migrantes tengan muchas dificultades a nivel secundaria e incluso de ingreso a la universidad. Sí, es un sistema, digamos, que tiene mucha riqueza. Por ejemplo, te puedo decir cosas positivas, o sea, los estudiantes de secundaria ya te hablan latín, griego, te estudian mucho, por supuesto, mucha historia, tienen museos a cielo abierto, ¿verdad? Para ellos una gira educativa es pues cruzar la calle, ya está en un museo a cielo abierto, ¿verdad? Entonces, pues son grandes ventajas a nivel cultural, yo diría que sí. Inclusive te cuento una anécdota, yo daba clases a un nivel homólogo a la licenciatura, nosotros se llama Laura Magistrales, sería homólogo a la licenciatura de nosotros, y en realidad los estudiantes tenían un nivel
de participación muy profundo. Yo comparaba con estudiantes que les he dado clases en la UCR de maestría, por ejemplo, Ajá. y tenían ese nivel a nivel de licenciatura. Entonces, a nivel académico es muy fuerte. Sin embargo, la otra parte, ¿verdad? Es una educación que no es tan inclusiva, que no es tan intercultural. Entonces, para alguien externo le cuesta mucho, ¿verdad? Le cuesta mucho. Y sobre todo si no cuenta con los apoyos. Por supuesto, me encontré con algunos docentes que en medio del camino, pues fueron como una luz para esas personas, ¿verdad? Y la idea era, a partir de esa historia de vida, poder encontrar a esos tips pedagógicos, llamémoslo así, ¿verdad? Para poder ayudarle a más personas, ¿verdad? Que no sean la excepción, sino que más bien ojalá se conviertan en la regla. En eso creo que nosotros estamos mejor que ellos en ese sentido, ¿verdad? Claro, y contame, Mau, durante toda esta estancia que estuviste en Italia, ¿qué fue lo más impresionante? Bueno, por supuesto lo cultural, ¿verdad? Italia es culturalmente espectacular en todos sus sentidos, pero bueno, Sí. no sé si quieres comentarnos algo. Sí, bueno, contarte que estuve en la Universidad Federico II, que es la universidad laica más antigua del mundo, ya son 800 años. Entonces imagínate la historia que había, ¿verdad? Si tal es un museo abierto, pues en la universidad mucho más, ¿verdad? En la ciudad de Nápoles, una ciudad, pues centenaria, ¿verdad? Nápoles ya era una gran ciudad cuando Roma era apenas un pueblito, dicen, ¿verdad? Entonces imagínate todo lo que se puede vivir en esa ciudad tan cosmopolita, tan caótica, ¿verdad? Pero bueno, yo diría que también esa realidad tan marcada del desafío que tienen ellos con los migrantes, ¿verdad? En eso hay paralelismo con Costa Rica, ¿verdad? Con algunas diferencias, por supuesto, pero es un reto muy grande, un desafío muy grande que tienen como sociedad y yo siento que les ha costado un poco, ¿verdad? Poder realmente ser una sociedad más inclusiva. Sí, lo que más me impactó quizás fueron las historias de dolor que tuve que compartir con estas personas, incluso algunas cosas que quizás yo viví también, ¿verdad? Como migrante, porque yo era un migrante, en otras condiciones, por supuesto, pero migrante al fin, entonces también viví algunas situaciones un poco complicadas. Por ejemplo, te cuento que en Nápoles se habla napolitano, son los que llegan el italiano se enseña en la escuela, los que van a la escuela, van al colegio y llegan a la universidad, entonces son los que aprenden el italiano, imagínate. Entonces, por supuesto, en la universidad no hay ningún problema, pero en la calle, por ejemplo, uno va a una quesería, una jamonería y te hablan en napolitano. Te hablan en napolitano y vos quedas de brazos cruzados, ¿verdad? Eso es muy impactante, ¿verdad? Por contarte alguna cosa, ¿verdad? Sí, por supuesto, esos son retos culturales que se vive y que se toman de choque en un inicio, pero bueno, también topaste con una pandemia en medio. No sé si Sí. quieres algo resumidito sobre qué tal fue ese encierro en Italia. Mira, fue muy duro. Acordémonos que Italia fue el primer país de Occidente que recibe el COVID-19, ¿verdad? Entonces era algo que estaba en China, que por ahí en Corea, que por ahí en los países orientales y cae en Italia, ¿verdad? Yo estoy recién llegado, tengo pocas semanas, estoy apenas conociendo la universidad, mis compañeros, profesores, la dinámica y nos encierran. Y fue un encierro bastante fuerte, ¿verdad? Solamente se podía salir una vez a la semana con una autodeclaración, una persona por familia para ir al súper, o sea, era todo muy estricto. Multas muy altas, el ejército en la calle, toque de queda, las calles totalmente desérticas, es decir, fue muy impactante. En medio de eso nace mi hijo, ¿verdad? En medio de la pandemia, seguimos encerrados, y después, para terminar, empecé con la pandemia y terminé con el estallido de la guerra, ¿verdad? De la Claro. invasión rusa a Ucrania. Entonces, realmente fueron situaciones bastante fuertes, pero contarte también rápidamente que una de las cosas que más me gustó fue que en medio de la guerra, cuando estalla la Universidad de Nápoles, Federico II busca opciones para generar diálogos de paz y encuentran en mí como un representante de Costa Rica, pues generar un diálogo. Entonces me invitan a hacer una conferencia para toda la universidad sobre cómo educamos para la paz en Costa Rica. Fue una experiencia súper bonita, fue una experiencia súper bonita y yo me sentí, bueno, muy orgulloso, por supuesto, de llevar nuestro mensaje de paz, pero también a la vez con un gran, digamos, compromiso de seguir mejorando la educación, porque lastimosamente, pues hay cosas que vamos para atrás, ¿verdad? No, decir, no se puede tapar el sol con un dedo, pero hay muchas cosas que hemos logrado y no podemos perder. Claro, y bueno, ya para ir finalizando, si pudieras resumir tu experiencia académica y profesional en una frase o palabra, ¿cuál sería? Yo diría que la educación es libertad y promueve la paz. Esa Sí, sería mi frase. por supuesto, sí viene ligado a todo lo que nos has comentado en este espacio. Y bueno, Mauricio, te agradezco muchísimo, de verdad, la disposición de participar con nosotros. Y bueno, a todos los que nos acompañan, a todos y todas que nos acompañan, agradecemos y los esperamos en el siguiente programa de Voces de la Diáspora. Buenas jornadas. Vaya, Jonathan, quédate. Chao, chao. Chao, chao.